Bien, Ricardo, seguimos atentos a lo que está pasando ahí en esa zona con las lluvias. Gracias por ese despacho. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. A partir de la próxima semana, una nueva aerolínea va a llegar a Santiago. Se trata de Emirates. Tras 2 años de negociaciones, por primera vez se inaugura un vuelo directo a Medio Oriente desde el aeropuerto de nuestro país. Queremos hablar de las novedades del terminal aéreo, pero también de los desafíos y de los temas que aún están pendientes. Estamos con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel. Branco, gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Contemos primero las buenas noticias, las novedades. ¿De qué se trata esta nueva aerolínea y qué es lo relevante que tiene? Bueno, la atracción de aerolínea es un trabajo profundo, que solamente se hace en una profunda, nuevamente, alianza público-privada con el gobierno, por supuesto. Se ha creado la APIA, la Alianza de la Público-Privada de la Industria Aérea, ¿y eso qué se hace? Nosotros trabajamos en invitar nuevas aerolíneas, pero no es necesario solamente el privado. Tiene que estar la DGAC, la Junta Aeronáutica Civil, Invest Chile, FEDETUR. Entonces se le presenta un plan, y este plan es para cualquier aerolínea que abra una nueva ruta. Es así que hemos traído a Alitalia, British Airways, JetSmart, por supuesto, Avianca Brasil y ahora Emirates. ¿Qué pasa con Emirates? Primera vez en la historia del aeropuerto que tenemos una ruta a Dubái, pasando por Sao Paulo porque el avión no permite un viaje tan largo. Algún día lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa con esto? Hemos atraído 4 millones de nuevos pasajeros en los últimos 2 años y cada millón de pasajeros se crean 4.500 empleos directos e indirectos. Y de acuerdo al INE hemos logrado bajar por esta competitividad en 30% los pasajes aéreos. Es decir, personas que antes usaban transporte terrestre muchas veces para moverse por Chile, ahora lo hacen a través de la vía aérea. Un poco se trata de democratizar el transporte aéreo, que antes era limitado porque los precios eran muy altos. Claro, o sea, genera más empleo y además permite que se genere más competencia y por lo tanto bajar los precios. Ahora, 4 millones de nuevos pasajeros en los últimos 2 años. La duda obvia es, ¿el aeropuerto tiene la capacidad para recibir tal cantidad de nuevos pasajeros? Bueno, es una pregunta que tiene muchos ángulos. Primero, cuando llegamos como concesión, dijimos, ¿cuántos puentes de embarque tiene este aeropuerto? 18. Tiene algunos estacionamientos remotos, que son cuando uno va en bus al avión. Y, por ejemplo, PDI tiene 36 casetas para control migratorio, Sacadona tenía 8, luego lo aumentamos a 11. Y el trabajo entre el concesionario y las entidades públicas es fundamental. Nosotros les entregamos a PDI, SAC, Aduana y DGAC todos los flujos futuros de pasajeros. Es decir, nuestras instituciones públicas saben que el lunes a las 8:30 llegan tantos vuelos y de esa manera pueden ellos ordenar sus recursos humanos para que hayan, por ejemplo, en el caso de PDI, las 36 casetas abiertas. Ahora, lo que es importante, sabemos, por supuesto, que el dinero no siempre es infinito para los recursos humanos, pero el ministro Fontaine, el subsecretario Palacio y la ministra Gloria Hood han sido de gran ayuda y apoyo en entender que el avance del país, de acuerdo al crecimiento del tráfico aéreo, no ha sido suficiente. Ya, pero ¿cómo van resolviendo ese tipo de detalles? Por ejemplo, el tema de la PDI, claro, que hayan funcionarios para todas las casetas que hay disponibles. Eso no depende solamente del aeropuerto. No depende de nosotros. Depende, o queda esto solamente en manos de la voluntad de la administración de turno. ¿Cómo lo van enfrentando? La voluntad es también la labor del concesionario y nuestra labor, y con la experiencia internacional, manejamos más de 70 aeropuertos en el mundo, es comunicar a la autoridad cómo puede apoyar el crecimiento del transporte aéreo. El ministro Hood lo ha dicho, esta importancia máxima de esto. Entonces, el ministro Fontaine y Lucas Palacio han liderado una mesa público-privada entre las instituciones que conformamos la comunidad aeroportuaria. Entonces, de esa manera se le informa a la autoridad cuáles son los flujos futuros y también aduanas, ISAC y PDI comentan cuáles son los límites que tienen de recursos humanos y, por lo tanto, los ministerios, hay carácter del Ministerio de Hacienda, por supuesto, hay más presupuesto para que esto siga avanzando. Entonces es importante, por ejemplo, decir que la infraestructura que estamos construyendo para el 2020, que es 3 veces lo que tenemos hoy día, muchas veces no es suficiente si no están los recursos humanos. Si queremos seguir atrayendo aerolíneas, siguiendo bajando los precios y que los procesos sean rápidos, porque una persona que, por ejemplo, vuela a Dubái, va a volar 14, 16 horas, y llega y tiene un proceso de migratorio de 2 horas, no es cómodo para nadie. Pero esos son procesos que pasan en todos los países. Hoy día estamos en un proceso profundo de cambio en el aeropuerto. Estamos creciendo 2 dígitos todos los meses hace 2 años. Y nosotros, como concesionarios, confiamos que podemos crecer aún más. Los precios pueden bajar aún más. Por ejemplo, tenemos a Sky Airlines y a JetSmart que han ingresado al modelo low cost. Y por lo tanto, JetSmart, por ejemplo, también tiene vuelos interregionales. Antes, una persona que viajaba de Antofagasta a Concepción tenía que pasar obligatoriamente por Santiago. Eso hoy día no pasa. Sí, ahora, ¿cómo llamarlo? Éxito que puede tener la gestión del aeropuerto al incorporar nuevas líneas aéreas, ¿termina afectando la experiencia del pasajero? Lo digo por lo siguiente, hay una empresa, AirHelp Score, que hace una especie de evaluación, de ranking, y ahí aparece el aeropuerto de Santiago
dentro de los peores del mundo. ¿Cuál es el elemento donde sale peor evaluado? Tiene que ver con la percepción de los pasajeros. Y es cosa de ver también algunos comentarios en las redes sociales, la sensación de que está saturado el aeropuerto, de que las demoras son muchas. Por lo tanto, ¿de qué manera manejar esto para que en este periodo en que todavía no están estas nuevas obras, no se transforme esto en una mala experiencia para el pasajero? Hay problemas históricos que estamos definitivamente convencidos que hay que solucionar. Primero, cuando traemos nueva aerolínea es en horario valle. Ahora, cuando las instituciones públicas han tenido la posibilidad de tener todos los recursos humanos, la espera no supera más de los 15-20 minutos. Hay momentos de saturación cuando no existen esos recursos humanos y por supuesto hay que apoyar y ver cómo podemos solucionar ese problema con nuestras autoridades. Pero el ministro Fontaine y el subsecretario Palacio han tomado el liderazgo en esto y claramente vemos un cambio importante. Entonces la saturación de hoy día, con el límite que nos autopusimos de operaciones aéreas, porque cuando llegamos pusimos un límite de 30 operaciones aéreas. Eso quiere decir que estas operaciones aéreas están de acuerdo con la infraestructura y con los procesos migratorios. Entonces, cuando hay saturación y el pasajero se molesta con toda razón, es cuando hay falta de recursos humanos. Ahora, la atracción de nuevas aerolíneas va a continuar. Va a continuar porque tenemos horarios valle. El tema que va a pasar es que cada vez hay menos horarios valle. Y ya, por lo tanto, expliquemos cuáles son los horarios valle y cómo logran convencer también a esas aerolíneas que vengan en esos horarios. Los horarios que son más comerciales, por ejemplo, si uno viaja de otro continente, de España, por ejemplo, quiere viajar de noche para llegar en la mañana. Nadie quiere viajar a las 2 de la tarde para llegar a las 4 de la mañana al otro país. Entonces, convencer a una aerolínea que venga en horario valle es complejo, pero lo hemos hecho con la Alianza Público-Privada de la Industria Aérea. De nuevo, el apoyo de la DGAC, la JAC, Invest Chile es fundamental. El concesionario no puede hacerlo solo. Y por lo tanto, la infraestructura que estamos creando vamos a pasar de 18 puentes de embarque a 67. Vamos a pasar de 3.730 estacionamientos a 5.809. El crecimiento es importante, pero si eso no va acompañado de un crecimiento de los recursos humanos de toda la comunidad aeroportuaria, es inválido, no va a tener mucha solución. Ahora, la complejidad del aeropuerto es bastante alta. Nosotros trabajamos con 4 ministerios constantemente. Entonces, coordinar todas esas decisiones debe ser complejo. Es posible, se hace en todos los países. Ahora, hay otro problema histórico, por ejemplo, como son los taxistas ilegales. Los taxistas ilegales en el aeropuerto es un problema que impacta, yo diría, el segundo problema que impacta más a los pasajeros. Sí, de hecho, es algo que quiero plantear, pero antes de eso, ¿qué pasa? Porque estás mencionando el tema de las obras, del trabajo que se está realizando en el aeropuerto, y hace algunas semanas veíamos ahí una información que indicaba o alertaba de un eventual retraso en las obras. ¿Eso se mantiene así? ¿Las fechas, los plazos están tal como se habían concebido originalmente o efectivamente esto va a demorar más tiempo? Bueno, cuando una concesión tiene diferencias, esta es la obra más grande concesionada en Chile en este minuto. Los concesionarios tienen la posibilidad de ir a un panel técnico y este panel técnico se presenta las diferencias con el mandante del contrato. En este sentido nosotros presentamos que nuestra contraparte, que en este caso es la inspección fiscal, habían atrasos en las revisiones de los proyectos. Cuando uno hace una puerta, por ejemplo, aeropuerto, eso lo revisa la inspección fiscal. Por distintas razones hubo ciertos atrasos. Y esos atrasos impactan a la construcción porque uno no puede avanzar en la construcción. Pero eso está en revisión. Claramente pueden haber soluciones y subsanar ciertos problemas. No tenemos solución hoy día sobre la mesa, pero lo importante es que cuando hay diferencia, y eso es lo importante de las concesiones en Chile, hay formatos y procesos que están establecidos y eso crea mucha tranquilidad. Y por lo tanto, hoy día planteamos esto, pero no sabemos cuál va a ser la solución. Efectivamente, tal vez el ministro Fontaine ha dicho que está revisando los atrasos y lo que realmente agradecemos, dice, estos atrasos independientes de quién puede ser, no veamos las culpas, veamos cómo lo solucionamos. Entonces vemos realmente una energía de la autoridad que ha sido fantástica para el beneficio de las personas. Viajar más barato, más empleo y más ruta, y que por lo tanto podamos atraer más aerolíneas. Ya, pero todavía entonces no está determinado si en cuánto podría ser ese panel técnico retraso. entrega una solución, un consejo, porque no es vinculante, entre 2 o 3 meses. Y por lo tanto vamos a ver qué va a haber, pero de nuevo, todo solucionable y esperamos que esto llegue a buen puerto y que tengamos un aeropuerto lo antes posible porque es muy necesario. Ahora, mencionemos lo que tiene que ver precisamente con el modo de llegar hasta el aeropuerto. Mencionabas lo de los taxis ilegales, pero lo quiero sumar a lo que vimos hace algunas semanas atrás, los enfrentamientos entre un chofer de Uber con un funcionario de Carabineros, y yo diría en general la dinámica que se da con Uber, porque hay muchos pasajeros que optan por esa alternativa. Sí, por supuesto. Y que
van a seguir también apoyando e insistiendo ese camino para dirigirse hasta sus hogares. Efectivamente, el gran problema que tenemos en el aeropuerto no son, no quiero decir que no son los vehículos ilegales, pero principalmente son estas personas que son mal llamados los hacheros, que cuando uno sale del aeropuerto dicen taxi, taxi, que es constante. Esas personas no tienen vehículos. Esas personas son los captadores de pasajeros para los taxistas ilegales. Un taxista ilegal puede ser tanto un taxi negro con un techo amarillo, puede ser un taxi de una aplicación, o puede ser un vehículo como el tuyo o como el mío. Esas personas van al tercer piso y toman a estas personas, los pasajeros, y le cobran 100.000, 150.000 pesos. FEDETUR nos ha escrito cartas mostrando su preocupación y le encontramos toda la razón. ¿Por qué es tan difícil limitar el acceso? Los aeropuertos se rigen por la ley de aeropuertos del año 73. Es una ley que requiere, creemos nosotros, ciertas modificaciones. Por ejemplo, los aeropuertos son de libre acceso y públicos. La Carabinera, a pesar que fiscaliza muy bien la 27 Comisaría de Pudahuel, cursa el parte, ese parte finalmente se paga y vuelven a entrar al aeropuerto, no se puede limitar su acceso. Hay distintas formas legales de subsanar que ha sucedido en otros países, ordenanzas municipales, cambio de la ley o distintas modificaciones que permitan, por ejemplo, que el concesionario pueda proteger la seguridad y también el comercio ambulante del aeropuerto. Por ejemplo, si hay comercio ambulante, nosotros como concesionario no tenemos ningún recurso para sacar a esa persona del terminal. Ahora, si le hemos comentado a la autoridad también, la ministra Gloria Hood está al tanto de esto y está ha sido muy proactiva en solucionar el problema. Es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana, pero hemos invertido más de 200 millones de pesos en las personas que han viajado cuando uno sale de saque de aduana. Ahora tenemos un lugar cerrado para comprar el transporte oficial. Y eso se va a disminuir a estas personas que son delincuentes dentro del terminal y ha bajado un 30% su presencia. Claro, el problema de esos sistemas que pueden ser muy cómodos porque sales y efectivamente está esa posibilidad de contratar el servicio, son los precios. Si comparas lo que te puede salir trasladarte en un taxi desde el aeropuerto hasta Providencia, te va a salir más de 20.000 pesos y a lo mejor en Uber te va a salir 13.000. ¿No tiene que ver también como una dificultad para combatir ese otro tipo de servicio, los precios que se cobran? Bueno, es una regulación que nosotros respetamos la ley vigente en cada país que operamos, por supuesto. Pero los taxis normales funcionan con taxímetro. Por lo tanto, Chile no tiene tarifas reguladas de distancias de aeropuerto a ciertos lugares de la ciudad como hay en otros países. Es una opción. Pero de todas maneras, cuando sales te ofrecen un valor fijo. O sea, te dicen en esos lugares que están establecidos. Son taxis oficiales. Los taxis oficiales solamente pueden decir, sugerir un precio. Pero dicen, pero igual. Y te dicen, te agrego otro destino y te cobran una cantidad fija. Cualquier taxi que no cumple el uso del taxímetro está haciendo un uso ilegal de su servicio. Y eso es importante saberlo. Entonces, ahora, el tema de Uber y los taxis es un problema que, por ejemplo, en Charles de Gaulle, en París, fue un problema profundo, que se modificó también cambios en la ley. Entonces nosotros estamos muy atentos a cuál va a ser la regulación, porque cuando todo se regula, todo funciona mejor, sin duda. Y el aeropuerto puede funcionar mejor para que los pasajeros que ya están usando ese tipo de servicio tengan la opción de hacerlo, pero en forma ordenada. No es posible que tengamos peleas entre taxistas y Uber porque no hay una regulación. Y además, también estamos requiriendo distintas vías de acceso al aeropuerto. ¿Te recuerdas cuando los taxistas nos bloquearon los accesos al aeropuerto? Incluso una persona falleció, que no fue por la razón de los taxistas, pero fue una complicación importante, se perdieron muchos vuelos. Entonces hay distintos accesos que se pueden abrir para el aeropuerto para que no solamente tengamos un acceso de entrada y un acceso de salida. Entonces, son problemas que de nuevo no tienen nada que ver con la obra no toca el terminal actual. Son problemas históricos que estamos decididos a solucionar y que la autoridad ha recibido muy bien, porque ha entendido que el transporte aéreo cambió para siempre. Solo hay una última duda con lo que tiene que ver con Uber, si se avanza en el proceso legislativo, que se ha demorado. Sí. ¿De qué manera van a resolver cómo convive Uber con taxi? ¿Se va a permitir que ingrese una cierta cantidad de Uber? ¿Se va a permitir el libre acceso de todos los Uber? Bueno, lo digo porque funciona con una plataforma digital, es distinto el modo de comunicarse. Depende, por supuesto, de la regulación. Pero en otros aeropuertos nosotros tenemos enrolados a más de 19.000 taxis, inclusive el decreto 80, que son los taxis turismo, las VANEF. No se puede discriminar, por lo tanto pueden entrar todos los taxis que quieran. Imagino que si se llega a regular, una opción podría ser también tener un estacionamiento igual que los taxis, que es lejano al terminal, y cuando se llaman y se necesitan, van al terminal. Por lo tanto, es ordenado. Hace poco teníamos a los taxis en las puertas del aeropuerto, hoy día tenemos un estacionamiento que es más lejano al lado surponiente. Y eso liberó mucho tráfico. Y por lo tanto, las personas pueden entrar de una manera más rápida, más flexible al aeropuerto, y por lo tanto el tránsito está mucho más liberado. Bien, veremos finalmente qué es lo que ocurre con todas esas temáticas y los desafíos que tiene el aeropuerto de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, Branco, acá esta tarde. Chao, chao.
Bien, nos vamos a Rancagua, porque recordemos que en el día de hoy el Papa aceptó 2 nuevas renuncias, esta vez en la diócesis de Rancagua, y